En el fútbol sufre solamente quien no tiene dinero. Si no puedes con el enemigo, únetele. Y si no te le puedes unir, pues tráelo a jugar a tu equipo. Futbolistas que traían de hijo a cierto club hasta que este club mejor los compró. Willian, con N de nene al final, es un futbolista brasileño surgido del Corinthians y reclutado a los 19 años por el Shakhtar Donetsk, donde muy joven ganó la Europa League en 2009. Jugador desequilibrante y de precisos centros desde la banda izquierda, Willian nunca tuvo gol. Su única anotación relevante había sido contra la Roma en octavos de final de la Champions League 2011. Llevaba 5 años en Europa y jamás había metido 2 goles en un mismo partido, hasta que el Chelsea, en su calidad de campeón de Europa, lo conoció en la fase de grupos de la Champions League 2013. Mucho gusto, me llamo Willian, sí, con N, y esta es mi tarjeta de presentación. Bang y bang, 2 goles en Stamford Bridge. 2 meses después, en el mercado de invierno, lo fichó un club ruso con fondos de más que dudosa procedencia. El ahora desaparecido Anshi de Samuel Eto'o y Las Diarra pagó 35 millones de euros por sus servicios a media temporada. El equipo, entrenado por Roberto Carlos, quebró de inmediato y medio año después vendió a todo el equipo, incluido el extremo que se fue al Tottenham Hotspur, o estuvo a punto, pero no. Willian viajó a Londres para firmar con los Spurs. En el Chelsea, alguien se enteró y llamó a Roman Abramovich. Señor, ¿se acuerda de aquel brasileño que hace 9 meses nos metió 2 pepinos? Está en Londres y va a firmar con el Tottenham. El ruso movió sus hilos de inmediato con sus paisanos del Anshi, y el chofer, que ya lo había dejado en el norte de Londres para firmar su contrato, cambió de dirección en el último minuto y dejó a Willian en el barrio de Fulham, sede del Chelsea. Willian se vistió de azul 7 años y solo después de Eden Hazard se transformó en la figura del equipo. Ganó 2 Premier Leagues, una Europa League, una FA Cup y una Carabao. Pero todo empezó cuando de a rayas naranjas y negras vacunó 2 veces al Chelsea en un partido de Champions League. Semifinales Champions League 2015. Bayern Múnich 3, el Barcelona de Xavi y compañía 2. El gol del 2-2 fue obra del ya desde entonces famoso delantero polaco Robert Lewandowski, que incómodamente enmascarado le anotó por primera vez al Barça. 5 años después, el Bayern masacró 8-2 al Barcelona a puerta cerrada en Portugal. Lewandowski asistió a Thomas Müller en el 1-0, pero solamente fue capaz de firmar el 12.5% de los goles de su equipo en aquel partido, o sea, 1, concretamente el 6º. Sin embargo, era el futbolista estandarte, el primer rostro que siempre vendrá a nuestras mentes cuando evoquemos al club alemán responsable de la derrota más dura del Barcelona y una de las más perversas en la historia del fútbol. Bueno, Lewandowski volvió a enfrentarse al Barça 2 años después en la Champions 2022, su última temporada antes de cambiar de equipo. Entre ambos encuentros, el Bayern ganó 6-0 y dejó al Barça por primera vez en décadas eliminado en la fase de grupos. En el primer partido, celebrado en el Camp Nou, Lewandowski marcó 2 goles con sendos zurdazos. Semanas después, en casa, como si el polaco ya intuyera lo que le deparaba el futuro inmediato, le hizo precio a su próximo equipo. Otra vez, asistencia a Thomas Müller para el 1-0, y ya que el resto se encargara de una nueva goleada. La final de la Champions League edición 1995 fue épica. El por entonces todopoderoso Milan contra una generación espontánea de un nuevo Ajax plagado de hipertalentosos jóvenes comandados por Frank Rijkaard, que en el último partido de su carrera enfrentaba a sus ex compañeros con quienes había ganado 2 Champions Leagues. Pero esta pieza no es sobre leyendas que enfrentaron a sus ex, sino víctimas
que ficharon a sus verdugos, y nunca un equipo se alimentó tanto de quien le hizo daño como el Milan de aquel Ajax. Michael Reisiger llegó al cuadro rosonero un año después de esa final celebrada en Austria, lo mismo que Edgar Davids en los viejos tiempos en que pasaba de incógnito sin sus después inseparables anteojos. Al mediocampista Clarence Seedorf le tomó 7 años emprender hacia el mismo destino. Hizo escala en Sampdoria, Real Madrid e Inter de Milán, pero solo en el Milan alcanzó el estatus de legendario. Un cuarto jugador de aquel Ajax campeón fue capturado por el Milan subcampeón, Patrick Kluivert, el autor del único gol de aquella mítica final. El neerlandés de 18 años entró de cambio y al minuto 85 se transformó en el jugador más joven de la historia en marcar en una final de Champions League, un récord que perdura hasta nuestros días, 30 años después. Junto a Winston Bogarde, el quinto elemento de aquel Ajax, el Milan fichó a Kluivert en 1997 para que ocupara el puesto que había dejado Roberto Baggio, pero no les salió el truco. Kluivert estuvo un solo año en San Siro y metió 6 goles en la Serie A. La exhibición que catapultó a Radamel Falcao como el mejor 9 del momento en el planeta aconteció en la Supercopa Europea 2012, Atlético de Madrid contra Chelsea. El colombiano hizo el 1-0. Falcao fue el autor del 2-0. Radamel completó el hat-trick para el 3-0. Todo en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, el defensa brasileño Miranda anotó el 4-0. La asistencia, cortesía de Radamel Falcao, en un estado de inspiración absoluto. En las siguientes 3 temporadas, lesiones, el Mónaco, más lesiones, hasta que el Chelsea, su víctima 3 años atrás, lo fichó esperanzado en resucitar al Tigre. El llamado a por fin acabar con esa maldición del 9 que le atormenta desde tiempos inmemoriales, pero no. El Tigre llegó a Londres sin uñas ni dientes. Metió un triste gol en su estancia antes de volver al Mónaco. Y en el Mónaco, Falcao se encontró con un chico de 22 años que en su casa conocían, de nombre Bernardo Silva, mediocampista portugués cuya exquisita pierna zurda se presentó en sociedad en el marco de la eliminatoria de octavos de final contra el Manchester City de Pep Guardiola. Entre Kylian Mbappé, Bernardo y Falcao, el joven equipo echó al City de la Champions League, la primera vez que Guardiola, en sus por entonces 8 años de experiencia como director técnico, no alcanzaba las semifinales. Para salir de la depresión, el entrenador catalán ordenó el fichaje de inmediato y concedido. En mayo, 2 meses después de haberse exhibido contra los Citizens, el versátil, fino e inteligente Bernardo Silva, el heredero ideal del chino Silva, fue anunciado como nuevo jugador del Manchester City a razón de 50 millones de euros. Una inversión que el tiempo ha probado muy barata. Es más rápido decir lo que no ha ganado Bernardo al lado de Guardiola que repasar todos los trofeos que el portugués sigue levantando. Desde que llegó a Inglaterra, Fernando Torres conquistó la Premier League, mas el niño tenía una víctima predilecta, el Chelsea. El 19 de agosto de 2007, Torres anotó su primer gol defendiendo la camiseta de Liverpool, rival, el Chelsea. Esa misma temporada, Reds y Blues se vieron las caras en semifinales de la Champions League. Iba ganando el Chelsea, pero un gol de Torres obligó a los tiempos extra. Al siguiente partido en la Premier League, Liverpool 2, Chelsea 0, doblete del niño Torres. En ese mismo año, el segundo, otra vez cruce en Champions League. Cuartos de final. Al minuto 5, Liverpool lo ganaba 1-0 con gol. ¿Para qué les cuento si ya saben? Noviembre de 2010, Premier League. Liverpool 2, Chelsea 0. Sí, doblete del niño.
Fue entonces cuando el Chelsea hizo lo que haría cualquier equipo de billete: aprender a marcar al delantero español. ¡No! ¿Para qué? ¡Comprarlo! 2 meses después, en el mercado de invierno, se lo llevaron en un bombazo a media temporada que aún es referencia. Para que se hagan una idea, el fichaje invernal más caro de todos los tiempos era Klaas-Jan Huntelaar, que llegó al Real Madrid por 27 millones de euros. Torres al Chelsea costó más del doble, 58 millones, y llegó a romper récords, pero de ineficacia y mala puntería. El niño no hizo nada en el equipo al que tanto martirizó, y si algo hizo, tardó demasiado. Este video bien podría haberse titulado "Cómo la política del Chelsea se basa en ahorrarse scouts y simplemente comprarse a los jugadores que le hacen gol". Sucedió también con Mohamed Salah. El egipcio jugaba en el Basel suizo y había eliminado al Tottenham Hotspur cuando a su sorprendente equipo le tocó vérselas contra el Chelsea en la semifinal de la Europa League 2013. Salah anotó el gol del empate global en el partido de vuelta en Stamford Bridge, aunque acabó pasando el Chelsea a la gran final. Al año entrante, otra vez el Basel y otra vez gol del tal Mohamed Salah en campo del Chelsea, pero esta vez ganó el club suizo y era la Champions League, aunque la fase de grupos. En la segunda vuelta, el Chelsea visitó al Basel y por tercer partido consecutivo pasó por el consultorio del africano. Basel 1, Chelsea 0. Gol al minuto 87 de Salah, que oficialmente y para todos los efectos ya los traía de hijos. Fue entonces cuando a Roman Abramovich se le ocurrió una genialidad jamás vista y menos en el Chelsea: si no puedes con el enemigo, tráetelo para Stamford Bridge. 2 meses después de aquel partido, Salah fue fichado por 11 millones de euros. Hizo 2 goles en el Chelsea, 7 menos que los que metería en su cesión a la Fiorentina, 32 menos que los que marcó en la Roma, 202 menos que en el Liverpool, y contando. De vuelta con Robert Lewandowski. En 2012, el Borussia Dortmund pisoteó feo al Bayern Múnich. No conforme con haberle arrebatado las 2 últimas Bundesligas, el cuadro dirigido por Jürgen Klopp remató la faena despedazando al cuadro bávaro 5-2 en la final de la Pokal, es decir, la Copa Alemana, y lo hizo con hat-trick de su delantero Robert Lewandowski. El 3-1 al minuto 45, el 4-1 al 58 y el 5-2 definitivo al 81. Ese partido marcó un antes y un después en la jerarquía del fútbol alemán. Y no porque el Dortmund era ya el nuevo grande como pensábamos eufóricos tras semejante exhibición, sino porque el Bayern ganó todas y cada una de las Bundesligas disputadas a partir de entonces. Porque además, un año después, venció al Dortmund en la final de la Champions League, y para que se les quitara, le arrancaron a Robert Lewandowski, que se fue sin dejar un solo euro una vez acabado su contrato en el Borussia. Sí, el Bayern sufrió 3 goles de Lewandowski en la final de Copa 2012, pero a cambio, el polaco descuartizó al Dortmund una y otra y otra y otra y otra vez hasta sumar 27 goles contra el pobre de su ex equipo. Olvidemos solo un instante aquel penal de Mascherano sobre Di María que no marcaron en contra del Barcelona, y olvidemos también aquel que sí marcaron a favor de Luis Suárez. La remontada más inconcebible de todos los tiempos ocurrió en el Camp Nou y tuvo, además del árbitro, a Neymar como protagonista. El Paris Saint-Germain necesitaba comerse 3 goles en tiempo de compensación para ser eliminado y se los comió. Fue el mejor partido en la carrera de Neymar. Pero antes de aquel encuentro de octavos de final en 2017, el Paris Saint-Germain se había encontrado 4 veces con Neymar, y en
todas salió castigado. Fase de grupos en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain 3, Barça 2, gol de Neymar. Segunda vuelta en el Camp Nou, Barça 3, PSG 1, gol de Neymar. Cuartos de final, Paris Saint-Germain 1, Barcelona 3, con gol de Neymar en la ida. Barcelona 2, Paris Saint-Germain 0, con 2 de Neymar en la vuelta. Sus 2 goles y 2 asistencias en la remontada del 6-1 ratificaron la condición del PSG como cliente favorito del brasileño. 4 meses y 222 millones de euros después, Neymar por fin dejó de torturar a los franceses. Bueno, en realidad, aún defendiendo su camiseta, lo siguió torturando. Cristiano Ronaldo le hizo 27 hijos al Sevilla en 18 partidos, 23 goles al Getafe en 14 encuentros, 20 al Celta en 13 oportunidades. Pero si quitamos clubes españoles, a ningún equipo del mundo Cristiano le hizo tanto daño como a la Juventus. 7 duelos, 10 goles, increíble. Vacunó a la vieja señora del calcio todas y cada una de las veces en que le tocó enfrentarla. No le perdonó ni una a Gianluigi Buffon. La primera vez que la Juve se topó con el bicho fue en la Champions League 2014, fase de grupos. En el Bernabéu, Real Madrid 2, Juventus 1, los dos de Cristiano. En el Juventus Stadium, Juve 2, Madrid 2, un gol y una asistencia de CR7. La temporada siguiente se lo topó en semifinales, 3-2 el marcador global, los dos del Madrid, obra de Cristiano Ronaldo. A continuación, la final de Cardiff, Real Madrid 4, Juventus 1. Los goles que cuajaron la victoria, el 1-0 y el 3-1, cortesía del portugués. ¿Qué más podía pasarle a la Juve contra Cristiano? Estaba ya curada de espanto. Bueno, todavía faltaba esto. Tal vez el mejor gol de su carrera. De los 900 goles de su carrera. Juventus 0, Real Madrid 3 en cuartos de final. 2 goles y una asistencia de Cristiano, que fue ovacionado por el resignado enemigo sin que nadie de los testigos en el estadio ni por televisión se atreviera a soñar siquiera que 15 meses después esa cosa jugaría entre todos los clubes del mundo justo en la Juventus de Turín. Pero antes quedaba un partido más, el de vuelta. Real Madrid perdía 0-3 con la Juventus. Se iban a tiempo extra cuando el árbitro pitó un polémico penal en tiempo de compensación. Nunca en su carrera Buffon tuvo menos esperanzas de ser héroe. Perder con gol de Cristiano. El mismo cuento de siempre hasta que mejor lo ficharon. El canterano Álvaro Morata no se ganó la confianza del Real Madrid jugando en el Real Madrid, sino en la Juventus. Concretamente en 2 partidos celebrados en 2015, semifinales de la Champions League, jugando contra el Real Madrid. Juventus ganó 2-1 el partido de ida en Turín. Morata abrió el marcador. En el Santiago Bernabéu ganaba el equipo blanco. Barcelona, Real Madrid, la final de la Champions que todo mundo sueña pero que nunca nadie ha visto, estuvo más cerca que nunca. Hasta que Álvaro Morata se interpuso anotando el gol de la victoria en el segundo tiempo, y lo más increíble, no estaba en fuera de juego. El delantero español no se encontraba cedido, sino que había sido traspasado a la Juventus. Pero el contrato incluía una cláusula de recompra que Florentino Pérez no dudó en ejecutar. Morata, conmovido hasta las lágrimas, volvió por la puerta grande al Real Madrid. Pero resultó una puerta giratoria. El tiempo ha demostrado que lo suyo no es meter goles con el Real Madrid, sino contra el Real Madrid.